Las nuevas tuercas abren temporada aterrizando en la vida cotidiana de Madrid el debate político. Es a las feministas de la tercera ola, ya por el año 68, a quien debemos haber convertido la vida privada en objeto de disputa política. Desde La Tuerca, Distrito Federal, queremos fijarnos en la vida cotidiana de Madrid, centro del poder político de este Distrito Federal, pero también centro de la lucha social y política de quienes aspiran a un futuro mejor. Si pensamos en las relaciones de poder y en la voluntad de llevar a lo político la lucha de las vidas cotidianas, el tema que debe abrir este Distrito Federal, sin duda, son los desahucios. Una injusticia social, pero también la brecha que se ha abierto a través de la lucha en una sociedad de propietarios en la que se pensaba que todo estaba atado y bien atado a través de la deuda. Noelia Vera hablará con los protagonistas de estos dramas, hablará con los protagonistas de la lucha, y en la mesa nos acompañarán Isidro López, Álvaro Ardura y Manuel San Pastor. Esto es Tuerca, Distrito Federal. Aterrizamos en tu casa para mostrarte un Madrid que desconoces, pero también para soñar que pisando lo más cercano podemos asaltar los cielos. Ya sabes, pensamos globalmente y actuamos localmente. Empezamos. Lo que siempre decimos desde la plataforma de afectados por la hipoteca es que estamos viviendo una situación de emergencia habitacional, de emergencia social, porque el problema de la vivienda nunca viene solo, siempre viene, o muchas veces viene acompañado de un problema de empleo, alimentación, salud, etcétera, y que estamos viviendo una situación de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. El IBIMA pues ya no se hace cargo de esto, se va a hacer cargo la empresa Encasa Cibeles. ¿Pero encargo de qué? Encargo, claro, ya te pones en contacto, encargo es que se le habían vendido una vivienda pública a una sociedad privada y es Encasa Cibeles la que se va a encargar. Entonces, claro, yo tengo un contrato en vigor que hasta que se termine el contrato pues voy a seguir pagando lo mismo. Pero luego una vez que eso ya se acabe, pues yo no sé en qué condiciones voy a estar. Se creó básicamente por una razón, porque los bancos no daban alternativa habitacional, porque las instituciones públicas tampoco lo daban, y la gente que se quedaba en la calle, la mayoría, no tiene ingresos suficientes para acceder al mercado libre de alquiler. Entonces, viendo la situación tan precaria que había en las familias, se decidió crear la obra social. Cuesta un poco entender la situación en la que nos encontramos. ¿Qué está pasando para que los poderes públicos, que son los que tienen que garantizar el acceso a una vivienda pública, no lo estén haciendo y sean los movimientos sociales los que estén en la práctica impidiendo que se desaloje a la gente de sus casas, ¿no? Las causas yo creo que tiene que ver con unas élites políticas que, a pesar de tener que representar a las grandes mayorías sociales, lo que están haciendo es utilizar los espacios de poder a su servicio para representar los intereses de la oligarquía financiera. Se ha roto la lógica del poderoso puede con el supuesto débil, ¿no? Y eso quizás es lo interesante que sí que ha podido plantear la plataforma Afectados por la Hipoteca y el propio movimiento por la vivienda, que en Madrid es bastante más plural y más amplio incluso, ¿no? Y se ha conseguido demostrar que la gente que supuestamente no tenía nada, que la gente que era incapaz porque supuestamente se le presuponía débil, si se junta, si se organiza, si lucha colectivamente, es capaz de dislocar el poder y es capaz de conseguir mantenerse en su casa, conseguir una dación en pago, conseguir un alquiler social, parar los desahucios por medio de la acción colectiva, es decir, derrotar a los supuestamente fuertes y, lógicamente, porque están condenados más tarde o más temprano a perder la batalla. Antes teníamos que salir a luchar porque se concedieran más viviendas sociales, porque hubiesen más viviendas de alquiler. Hoy en día lo que estamos es haciendo protección de las familias ante los ataques de la banca. ¿Cómo ha evolucionado esa lucha? Yo creo que hay una conexión directa, y además hay una conexión directa porque el planteamiento es garantizar el derecho a la tenencia, es decir, garantizar el derecho a la vivienda,
y por otra parte luchar contra el endeudamiento perpetuo. Y hay un hilo conductor desde los primeros movimientos por el derecho a la vivienda que se daban en plena burbuja inmobiliaria, que ya empezaban a hablar de algo que yo creo que tenemos que rescatar, que tenemos que empezar a pensar y volver a debatir, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el alquiler social universal, ¿no? El derecho al alquiler social universal, el derecho al acceso a la vivienda de todas las personas, porque hoy lo interesante es que hay viviendas de sobra. De lo que se trata es de que esas viviendas se pongan en manos de la población y se quiten a los acaparadores. ¿Cómo se está comportando la Comunidad de Madrid en materia de vivienda? La Comunidad de Madrid está siendo, yo creo, especialmente dura en la garantía, o más bien en la no garantía del derecho a la vivienda para las personas que viven en la Comunidad de Madrid. Por una parte, yo creo que en materia de desahucios de alquiler y en materia hipotecaria está poniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado completamente al servicio de las entidades financieras y de esos grandes particulares para llevar a cabo los desahucios sin ningún tipo de miramientos, y en muchos de ellos con especial dureza, o sea que muchos de los últimos desahucios que hemos vivido, que son de vivienda social, ahora podemos hablar de ello, se ve como hay una gran brutalidad policial para llevar a cabo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Y luego en materia de vivienda social, pues es la comunidad que está a la cabeza en privatización y venta a los fondos buitre del poco parque de vivienda pública que hay, ¿no? ¿Todas las comunidades autónomas se están portando de la misma forma o las hay más solidarias? No, pero hay una cosa muy curiosa, porque resulta que la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, está incumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda, no está garantizando alternativa habitacional, está privatizando la vivienda pública, y la Generalitat de Cataluña también está incumpliendo sus obligaciones en materia de crear alternativa habitacional a las personas, de garantizar esa alternativa habitacional, y también está privatizando y con los mismos actores. Es una cosa muy interesante para darle una vuelta como unos y otros, supuestamente con dos proyectos políticos diferentes, al final están respondiendo a la misma lógica, que es la lógica de Goldman Sachs, que es la lógica de convertir la vivienda en una mercancía, y es la lógica de acabar con la vivienda como un derecho. Más de 100 bancos han firmado un código de buenas prácticas que propuso el Gobierno. ¿Esto es efectivo? ¿Sirve de algo o no? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese código de buenas prácticas es conocido por el código Guindos, y el señor Guindos, pues bueno, pues procede de donde procede, ¿no? Este señor pertenecía a Lehman Brothers, era el responsable de Lehman Brothers, uno de los responsables de Lehman Brothers en la península ibérica, y lógicamente pues ha respondido a las necesidades de las entidades financieras para intentar aguantar ese empujón de la sociedad civil en este conflicto que venimos desarrollando desde hace tiempo. Bueno, hay muchas maneras de participar en la lucha a favor de una vivienda digna para todos y para todas. Una de ellas es la obra social. Me gustaría que me dieseis una introducción, qué consiste esto y dónde podríamos ir a conocer un poco más la iniciativa. Se están produciendo recuperaciones colectivas, como edificios como el que podéis ver en la calle Monteleón, donde un colectivo de personas ha recuperado un edificio y lo ha vuelto a poner en manos de lo ha empezado a utilizar, ¿no? Ha dejado que esté de estar vacío, y se están produciendo también recuperaciones individuales, muchas recuperaciones individuales de mucha gente que se ve la necesidad de utilizar una vivienda que está hoy vacía y abandonada. Cristina, la realidad es que de la cantidad de personas que hay desahuciadas desde que empezara la crisis en Madrid, muchas de ellas no tienen una situación favorable para encontrar una solución habitacional. Para eso nace la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿De cuánta cantidad de personas estamos hablando aproximadamente para que nos hagamos una idea? En Madrid tiene que haber aproximadamente, yo calculo que unas 15, 20, 20.000 personas pueden encontrarse en una situación precaria y sin tener una alternativa habitacional fija o sin poder acceder al mercado de alquiler. ¿Cómo funciona la obra social? Hay un primer paso que me imagino que es el contacto con las familias e identificar las emergencias sociales de cada una de ellas, ¿no? En todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid hay colectivos que luchan por la vivienda. Entonces, la gente en esta situación lo lógico es que acceda a sus barrios, a sus pueblos. Allí hacen un estudio de la situación de la familia, que no tiene por qué ser solamente afectado de hipoteca, o gente con emergencia habitacional. Pueden haberle echado de hipoteca o no, puede haber sido desahuciado de una vivienda pública. Es decir, emergencia habitacional es emergencia habitacional.
Y entonces se hace un estudio, se valora, se ve la situación, se comprometen indudablemente en la lucha y en participar en el movimiento, y a partir de ahí se hacen talleres para que la gente sepa qué es la obra social, qué supone ocupar, y se les va dando alternativa habitacional. Esa es la relación con las familias, pero luego hay que llevar a cabo la parte logística, es identificar un inmueble, claro. ocuparlo. ¿Cómo es ese proceso? Cada barrio va identificando y hay un mapeo de edificios que están vacíos, que son de bancos, básicamente, y a partir de ahí se ve las posibilidades de y cómo hacer. Pero hay un mapeo, ¿eh? Eres una persona afectada por esta crisis de vivienda que está azotando a tanta gente. ¿Cuánto tiempo llevas en este edificio? En este edificio desde el primer día, que fue hace 3 meses que entramos. Yo no estoy afectada por la hipoteca, pero por el alquiler sí, que me quedé sin trabajo, sin dinero para pagar el alquiler. Tengo 2 niños pequeñitos y estoy separada y necesitaba una alternativa. ¿Cómo encontraste esa alternativa? A través de Asamblea de Vivienda Centro, que es, como Cristina dijo, una parte del barrio que se juntaron los barrios céntricos para trabajar con un equipo más grande, para poder luchar un poquito más fuerte, aunque aparte cada uno tiene sus asambleas, y a través de ellos. ¿Tú tienes la sensación de que si hubieses tenido que pelear esto sola hubiese sido diferente, bastante, ¿no? más difícil. Bastante más difícil cuando estás solo, te viene la policía, viene el banco, te asustan, intentan meterte en miedos y no deberían. Hay mucha gente que le cuesta trabajo entender, y es todo un debate, que a pesar de la emergencia social y este problema tan generalizado, no se sabe si es una excusa suficiente como para ocupar un inmueble que no es de ellos, ni es de los activistas, ni, bueno, que no les pertenece. Entonces me gustaría que, para que esa gente pueda entenderlo, ¿dónde están esos límites, no? Vamos a ver, los límites están en la propiedad privada. Yo no voy a ocupar la casa de un señor que es su casa y que se ha marchado de vacaciones, pero es que estos edificios son nuestros. Es que estos edificios los hemos pagado nosotros porque hemos rescatado a los bancos. Todos y cada uno, hasta esas personas que no lo entienden, les han subido el IVA, los impuestos, les han recortado en sanidad, en educación, para pagar una deuda ilegítima que han contraído las entidades financieras. Luego esos edificios son nuestros, son de la ciudadanía, y como tal los reclamamos y los tomamos. ¿Qué significa qué consecuencias tienen en las familias estas políticas de privatización en materia de vivienda? Las consecuencias que tengan, no tengan. Las consecuencias que tienen es que una familia se quede en la calle. Las consecuencias es que un niño no tenga un sitio donde estar. Las consecuencias es que amenacen los servicios sociales con que si no tienes un domicilio te quitan a tus hijos. Eso son consecuencias. El resto, la vivienda ha sido privada y ha sido pública, es decir, en Madrid hemos tenido vivienda pública como es el IBIMA, la MV, que las están privatizando y las están vendiendo a fondos buitres, y vivienda privada que cada uno ha comprado. Llegó el ladrillo y todos construyeron a lo bestia. Han construido y ha pasado como este edificio. Quiebran, se queda vacío y prefieren que se deteriore a que lo ocupen las familias. Pues los ocupamos nosotros directamente. No privatizamos, socializamos la vivienda. Y a pesar de esto se ha criminalizado mucho a los movimientos sociales que actúan para proteger y para garantizar esa vivienda digna, ya que los que lo tienen que hacer no lo hacen. Se les ha llamado de todo, se les persigue en muchos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy desalojan este edificio? ¿La lucha se para? ¿La lucha sigue? Primero, se va a luchar a muerte para que no les echen de aquí. Pero en caso de que desalojasen, que no va a ser pronto y que vamos a evitarlo, ya veremos dónde van, ya habremos buscado otro sitio, ya pelearemos. Nosotros estamos peleando por el derecho a techo y el derecho a la vivienda. Y las guerras se ganan batalla a batalla. Y estamos, pues, con alguna batalla, pero estoy convencida de que vamos a ganar la guerra. Sabemos que tenemos no cientos, sino miles de personas que están detrás nuestra, que nos apoyan y nos ayudan en la lucha y en todo lo que pueden. ¿Cómo es posible que en la administración pública, que es quien tiene que dar una solución a la crisis de vivienda,
venda las obras sociales a precio de saldo y además sin tener en cuenta a las familias que viven en ellas. La operación ha sido una auténtica vergüenza, se ha puesto a casi 3.000 familias al borde de una situación desesperante. La gente que tenía un piso de alquiler con opción a compra, sus condiciones varían sensiblemente cuando tengan que ejercer la opción de compra, en un momento en el que mucha gente está en paro, un 25% de la población o un 50% en el caso de los jóvenes. Pues pensemos que estos pisos en su mayoría pertenecen al plan joven, ¿no? Pues gente que no tiene empleo, gente que no tiene acceso a una hipoteca porque los bancos no están dando hipotecas, pues se les va a obligar a comprar en un momento determinado. Si no pueden comprar, la empresa en Casa Cibeles les va a decir que como mucho se pueden quedar un año en esas viviendas y se tienen que ir. A su vez luego, todas las personas que tenían una ayuda de reducción de alquiler, que son más de una tercera parte del total, en cuanto que acabe su ayuda, que tiene una duración de 2 años, esa ayuda no va a ser renovada porque las casas pertenecen a una empresa privada. Al no renovarse las ayudas, gente que está pagando 90 a 100 euros van a pasar a pagar 500 euros por un alquiler. Evidentemente no van a poder y en muy poco tiempo van a estar demandadas para desahuciarlas. Usted opta a una vivienda social, sí, tramita todo lo que se le exige y la consigue. ¿De qué fecha estamos hablando? Pues estamos hablando, a mí, bueno, a mí me la concedieron en el 2008, que fue cuando firmé el contrato. Entonces entré en un sorteo, mi promoción era para gente separada y divorciada, y curiosamente pues entré en un sorteo y me tocó, y entonces firmé el contrato en el 2008 y hasta la fecha. ¿Qué condiciones le exigían ese contrato? Bueno, ¿y qué beneficios, claro? El contrato es un contrato de arrendatario con una renta que no llega a 300 euros. Yo estoy pagando ahora porque tiene plaza de garaje, que yo curiosamente no quiero el garaje y le dije, oye, quítame el garaje, dice, no, eso va dentro del lote, entonces estoy pagando 289 euros. Y era pues eso, una vivienda social que yo he hecho toda la documentación que me exigieron y cumplí los requisitos. José Luis, pasan los años, sí, y de repente los dueños de tu casa cambian de manos y usted no se da cuenta. ¿Cómo se entera de eso? Pues me entero a través de una carta que nos envía el IBIMA. Entonces la carta, muchos vecinos nos descolocaron, ¿no? Porque el IBIMA pues ya no se hace cargo de esto, se va a hacer cargo la empresa en Casa Cibeles. ¿Pero en cargo de qué? En cargo, claro, ya te pones en contacto, en cargo es que se le habían vendido una vivienda pública a una sociedad privada y es en Casa Cibeles la que se va a encargar. Entonces, claro, yo tengo un contrato en vigor que hasta que se termine el contrato, pues voy a seguir pagando lo mismo. Pero luego una vez que eso ya se acabe, pues yo no sé en qué condiciones voy a estar y lógicamente en Casa Cibeles, si ha comprado esto es para hacer negocio, es para especular. Hay una pérdida de patrimonio para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Estos edificios han costado en torno a 300 millones de euros y se han vendido por 201 millones de euros. Es decir, el conjunto de la sociedad madrileña ha perdido en torno a 100 millones de euros de su patrimonio. Que eso sí que nos vendrían muy bien para poder pagar escuelas, hospitales, parques de bomberos y toda una serie de servicios que son imprescindibles en una sociedad moderna, ¿no? Pero lo que es más fuerte aún, lo que se ha vulnerado con esto, y para mí es la gran catástrofe, es que en el peor de los momentos, cuando la gente más necesitaba de la solidaridad, de lo que supone un Estado moderno, que es ni más ni menos que la solidaridad para quien no tiene, para quien lo está pasando mal, pues lo que se ha hecho ha sido darles la espalda. La Administración pone a la venta estas casas en junio. El 18 de julio está modificando la ley. ¿Con qué objetivos hace eso? Allanar el proceso. Cuando el 7 de junio se abre a la venta las 32 promociones, se presentan una serie de fondos de inversión, pero ni con los avales suficientes ni con las condiciones adecuadas para poder hacer esta operación dentro de lo que quisiera
la comunidad. La comunidad, ojo, saca estas viviendas con un precio base de 168 millones de euros, más bajo aún que los 201 millones de euros, ¿no? Que es como decir, empezamos bajito para que podáis subir algo y podamos salvar la cara. Bueno, aún así no obtiene la respuesta que seguramente está esperando, o mejor dicho, las respuestas que recibe son: lo necesitamos más fácil, ¿no? Pues los lobbies funcionan, y la comunidad en pleno julio, de madrugada, porque esto se aprueba prácticamente a la 1 de la mañana, en una sesión nocturna de la Cámara de la Comunidad de Madrid, y se aprueba una modificación en el reglamento de la vivienda pública para que las condiciones sean más cómodas para los fondos de inversiones. Se les permite, por ejemplo, que si pueden demostrar que las casas no consiguen alquilarlas, que directamente las puedan poner a la venta, o bueno, con un permiso express que le puede dar la Comunidad de Madrid, y bueno, una serie de condiciones que lo que hace es que sean las viviendas más atractivas para los fondos. ¿Qué supone para una ciudad como Madrid? Porque están cambiando también los modelos de construcción de ciudad, que se construya de esta forma como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Estamos en una comunidad en la que cuando Esperanza Aguirre entró a gobernar, ¿no? Lo primero que hizo fue subir el precio de la vivienda protegida, un 33% en el caso de la VPO y casi un 18% en el caso de la VPT. Es decir, pues ese es el tipo de política urbanística que tenemos, ¿no? Es decir, es construir y construir, y luego pues ya veremos. Aquí en donde estamos, en el ensanche de Vallecas, no hay un solo equipamiento público construido. Prácticamente no hay nada. Prácticamente no hay nada. No tenemos comisaría, no tenemos parque de bomberos, no tenemos polideportivo, no tenemos fuentes en los parques. El único parque grande que hay está cerrado, es decir, no está terminado. Y como esto, pues infinidad de cosas. Y ese es el ejemplo de Madrid. Y ante todo eso, y recapitulando, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo es ese modelo de ciudad justo que proporcione vivienda digna para todos? ¿Cuáles son esas acciones que habrían que tomar o esas alternativas políticas que deberían asumir? Bueno, pues de momento deberíamos empezar a pensar en que la construcción debería estar muy restringida a espacios en los que sea, vamos a decir, imprescindible. Y antes de llegar a eso, pues tendríamos que intentar que hubiese una ocupación de las viviendas existentes, con promociones al alquiler, donde la gente tuviera un acceso facilitado, ¿no? Y donde realmente se pudiera usar los medios ya disponibles. Luego tiene que haber una ordenación mucho más clara de los servicios de los que podemos disponer en función del número de población que haya, etcétera, ¿no? Y desde luego una mejor regulación de esos espacios, ¿no? No como se pretende en la revisión que se quiere hacer al plan general, y es que cualquier parcela, sea la que sea, en cuanto que alguien presente un proyecto, puede ser desclasificada y dedicada a lo que se pretenda, ¿no? Necesitamos una ciudad más descentralizada, donde los espacios que hay integren zonas productivas, donde la gente no tenga que desplazarse una hora en transporte público para llegar a su centro de trabajo. Necesitamos acercar los servicios a la ciudadanía, ¿no? Donde no haya unas zonas con el desequilibrio territorial que actualmente hay, donde prácticamente todos los barrios del extrarradio, que en su día fueron poblaciones anexionadas a partir de los años 50, pues tengan los servicios que cualquier municipio de los alrededores de Madrid con más de 50.000 habitantes, que bueno, no nos acercamos ni de lejos, ¿no? Bueno, pues esas son una parte de las muchas soluciones que seguramente habría que aplicar. Bueno, por partir de una cosa general y parece que obvia, ¿no? El artículo 47 establece el derecho de todos los españoles y españolas a una vivienda digna, y sin embargo la realidad cotidiana pues habla de que la mayor parte de la vivienda está en el mercado de la compra, un 85%, y que de ese mercado de inmobiliario de compra el 20% de la población está fuera de él y no tiene posibilidad de acceso al mismo. ¿Cómo se garantiza el derecho a la vivienda? ¿Cómo es posible que ese derecho a la vivienda constitucional no se esté garantizando por ninguna vía? Bueno, en primer lugar,
la constitucionalización que hay es débil porque está en el capítulo de los principios rectores y no es un derecho exigible ante los tribunales por la interpretación que se ha venido haciendo de la Constitución, aunque eso lo han intentado solventar algunos estatutos de autonomía como Cataluña y Andalucía recientemente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, las funciones de uso han sido muy residuales, porque incluso en los momentos en los que se construía vivienda pública, el enfoque era mucho más que satisfacer necesidades sociales, era construir propietarios. Es decir, la vivienda en el modelo económico español ha funcionado desde los 80, mediados de los 80 en adelante, como un activo financiero fundamentalmente, ¿no? Y esto ha hecho pues que el acceso, o sea, que el acceso a la vivienda, su definición legal, etcétera, etcétera, estuviera mediada por esa función como activo financiero, que ha sido la que realmente ha gobernado todo el ciclo inmobiliario. Sí, es lo triste que, como bien acabamos de decir, el artículo 47 establece el derecho a la vivienda de todos y de todas las personas y vemos que no se cumple. Pero vemos que no se cumple porque no se pueda cumplir, sino porque no quieren que se cumpla. O sea, vemos que existen viviendas, 6 millones de viviendas vacías, 6 millones más o menos están calculados, tanto de viviendas segundas residencias como de viviendas construidas y no habitadas. Y desde luego pues los poderes públicos, ante esta gran dicotomía de un no incumplimiento de un derecho y desde luego no favorecer que se cumpla cuando hay posibilidad de que se cumpla, y sí favoreciendo que empresas con ánimo de lucro, como porque posteriormente hablaremos de ella, Blackstone, Goldman Sachs, estén mercadeando con este derecho, pues vemos claramente al servicio de quién están los poderes públicos actualmente, que no están para cumplir los derechos de las mayorías, como hemos dicho, de las clases populares, sobre todo en tema de vivienda pública, y sí al servicio de la especulación. Pero no viene de ahora, ¿no? O sea, que hay todo un desarrollo de un ciclo económico en este país y de un ciclo de capitalismo que podríamos fijar en los 70, ¿no? Donde hay una apuesta clara por un desarrollo económico basado en el ladrillo y que el colofón de eso es esto, ¿no? En el 59, José Luis Arrese, que era el ministro falangista de Vivienda, hizo unas declaraciones que enlazan con las de Isidro, que queremos un país de propietarios y no de proletarios. Que es una cosa muy de Margaret Thatcher, ¿no? Sí, y sobre todo sabiendo que la propiedad privada a través de los bancos pues podías controlar, tenía algo que perder, efectivamente es una gran forma de controlar sobre todo a la clase trabajadora. Por otra parte, la regulación hipotecaria no ha cambiado en nada, o sea que el escenario es una cosa que es interesante y a veces quizá no se repara lo suficiente. O sea, muchas veces hablamos de la burbuja inmobiliaria o de los ciclos inmobiliarios como una especie de patología española. Y en parte lo es. Pero no hay que, o sea, a veces se olvida que esto, o sea, que fundamentalmente esto ha sido un proceso que se ha decantado a lo largo de 3 décadas y en el que a España le ha tocado este lugar en la División Internacional del Trabajo y más en concreto en la División Europea del Trabajo. Es decir, la entrada en la Unión Europea, digamos la proyección de España en la globalización se hace a partir de los mercados de suelo, que fundamentalmente cumplen funciones en términos de capitalismo global bastante importantes. Notablemente pues son directamente sumideros para capitales financieros que no pueden entrar en ciclos muchísimo menos rentables como son los industriales, ¿no? Y esa es la función que ha cumplido España, y es muy curioso porque es uno de los... O sea, ha habido ciclos inmobiliarios fortísimos en Irlanda, los ha habido en el sur de Estados Unidos, ha habido repuntes en China muy fuertes, en Inglaterra sobre todo en términos de precios, no de construcción, pero España es un país que se ha vertebrado incluso en sus características políticas. Por ejemplo, algunas de las características del Estado, de las autonomías, tienen que ver con cómo se estructuran los ciclos inmobiliarios. Posiblemente el ejemplo más depurado de laboratorio financiero inmobiliario que hay en el mundo. Pero este cuestionamiento social que va avanzando y que cada vez, bueno, tú lo has dicho también, ¿no? En Cataluña, que tiene un marco legislativo propio, tiene capacidad de ir haciendo normativas contra desahucios en muchos municipios, etcétera, etcétera. Esto da un salto que supone un cuestionamiento global del modelo como se ha construido, del modelo político, porque tú lo decías también, ¿no? En el 96
hay un cambio de ley, inician todos los procesos de privatizaciones, de liberaciones del suelo en cada uno de los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular. Muchas comunidades autónomas también hacen un avance potente en basar su desarrollo económico en grandes infraestructuras, en carreteras, en AVEs, y hay una apuesta del Gobierno central de aquel momento José María Aznar de la suspensión del IAE, que obliga a los ayuntamientos, les aboca prácticamente a que la única vía de financiación sea el ladrillo, la construcción, la especulación y por tanto el endeudamiento público y privado. Este cuestionamiento que surge de la necesidad individual hecha lucha colectiva, cuestiona, es lo que está haciendo que quiebre ese modelo global, es incipiente decir eso. O sea, yo diría que muchas veces, o sea, cuando hablamos en términos más políticos del régimen del 78, etcétera, etcétera, de la serie de consensos, pactos que durante 30 años han más o menos constituido las élites de este país, pues a veces nos olvidamos de cuál ha sido su contraparte material. Y su contraparte material han sido los ciclos inmobiliarios. Sin los dos, el del 88 al 92 y el posterior del 95 a 2007, simplemente no habría habido con qué construir semejantes consensos. Claro. Y esa función la ha cumplido la propiedad inmobiliaria. Hay un término que es un poco técnico, pero que es fundamental en toda esta historia, y es el efecto riqueza. El hecho de que, por una serie de cuestiones económicas quizá demasiado técnicas para entrar en ellas, pero que la subida de los precios de la vivienda estén vinculadas para los propietarios con aumentos en su capacidad de consumir, siempre que esté funcionando una burbuja, es fundamental desde el punto de vista económico, porque es, de alguna manera, la única contratendencia que el neoliberalismo puede poner a su tendencia central, que es el aniquilamiento de los salarios, tanto directos como indirectos. Es decir, es la única posibilidad que que se tiene desde el punto de vista neoliberal de construir la clase media, que es lo que ha pasado en este país. La gran franja central se ha construido sobre la base de la propiedad inmobiliaria y la capacidad de consumo que daban tanto el crédito como los precios de la vivienda. Eran muletas financieras, y ¿qué es lo que ha sucedido? Que en apenas 2 años, y de una manera muy diferente a cómo se desplegaban las crisis industriales, el efecto riqueza se convierte en efecto pobreza en cuestión de 2 o 3 años, y se ha derrumbado toda la estructura social por debajo del 20% más rico. Y esa es la crisis también del modelo político. Cada vez hay más gente que sabe que esto no es un problema individual, que es lo que ha conseguido el capitalismo. Tu casa, tu coche, tu problema, no, eso es un problema colectivo, eso es un problema de clase, eso es un problema de los de abajo contra los de arriba, eso es un problema de que con un derecho tan elemental como el de la vivienda, y el de la sanidad, y el de la educación, y el de tantísimos derechos, incluso el de las pensiones y de la dependencia, han jugado con él. Han jugado con él hasta el punto de que nos lo han quitado. Y nos lo han quitado para beneficiarse ellos, que han sido los que han causado esta crisis económica. Como problema colectivo que apunta Manu, ¿no? Como la idea de decir, bueno, es que el que sea posible tener una vivienda digna, un trabajo digno, hay una apuesta y una lucha por dejar de considerar que búscate la vida en la selva y que como sociedad colectiva tenemos que arbitrar mecanismos colectivos, ¿no? La vivienda pública siempre fue una apuesta, ¿no? Porque esto también hay que recordarlo, que ahora digamos que la punta de lanza de la afectación individual son los desahucios, pero que bueno, hace 10 años o hace 15 años la pelea era porque se promocionaran viviendas públicas para poder garantizar la emancipación de la población juvenil, o que se obligara a quienes retenían viviendas para especular con ellas a que las pusiesen en el mercado como vivienda social, para garantizar que era un derecho que se podía desarrollar. Claro, ¿qué nos ha pasado para pasar de una vivienda pública, o de una apuesta, o de un discurso en el que algunos partidos decían que la inversión en vivienda pública, en construir nueva vivienda, era la clave, a el momento actual en el que la realidad de Madrid, y en el report se ve, la poca vivienda pública que teníamos de alquiler social se está vendiendo a fondos de inversión? ¿Qué nos ha pasado para que se pasase de regalar, o de que los bancos pusiesen muy barato cualquier crédito hipotecario para que cualquiera pudiese acceder a un crédito hipotecario a poco que tuviese familia y un trabajo, a que estemos en una situación en la que se persigue a la gente? ¿Qué ha pasado para que de golpe no se haya querido tomar decisiones inmediatas en momentos en los que se venía avisando por muchos expertos,
y sin embargo, de una manera muy rápida se toman decisiones para salvar los fondos de inversión y la inversión de la banca, ¿no? Como puede ser el ejemplo del Sareb, donde de golpe, muy rápidamente, sin que prácticamente haya mediado debate público ninguno, el dinero público se hace cargo de buena parte de la vivienda que le están produciendo un problema económico a los bancos, ¿no? O sea, todo apunta a que si el problema lo tiene la banca, hay intervención pública para garantizar que no hay problema, y si el problema lo tiene la gente, pues todo es muy debatible, muy discutible, muy, ¿no? Está claro, pero además sobre esto, además este esfuerzo por rescatar a la banca es francamente inútil cuando muchos de estos fondos de vivienda se están colocando con unas rebajas descomunales que podrían haber permitido su puesta en carga como alquiler social. Entonces, claro, tiene un retorno algo más lento, pero no liquidas todo el patrimonio público acumulado durante muchos años, ¿no? El caso de Sareb ha sido escandaloso porque ha habido muy poca transparencia en todo el proceso. Aquí también hay un componente ideológico claro, que es que este proceso lo está pilotando el Partido Popular y está liquidando lo público en todas sus facetas, y en el ámbito de la vivienda, pues los parques de alquiler social y los activos que ha recogido Sareb, pues son el bien público que se liquida. ¿Cómo se puede explicarle a la gente? Porque yo creo que también hay mucho desconocimiento, ¿no? Que al final también la crisis nos ha hecho aprendernos un montón de nuevos términos en los que la gente no termina de saber exactamente qué implicaciones tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es el Sareb exactamente? Sí, eso, o sea, es bastante poco transparente. Es que, o sea, es incluso opaco para mucha gente. Sí, porque jamás se llama por su verdadero nombre. Sareb es una estrategia para rescatar la burbuja inmobiliaria, ¿de acuerdo? Es un fondo que recoge tanto suelo como préstamos inmobiliarios como pisos construidos por valor de 70.000 millones de euros, y lo que hace es constituir un capital privado, es decir, hacer que los principales bancos del país participen de ese fondo. Y ese fondo va haciendo subastas muy medidas con sus activos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto aquí parece como una simple cuestión económica sin más. Pero esto lo que es, y además viene de Europa, es algo que viene en el memorándum de entendimiento del rescate de Bankia, es una de las condiciones del rescate. ¿Y qué es lo que se está haciendo aquí? Se está poniendo bajo control del Estado un parque de viviendas gigantesco. Y se están constituyendo los actores que lo van a controlar, es decir, los principales barcos. Lo que se está reconstruyendo es la élite, la clase dirigente española, dotándole de los activos que tienen que tener, porque en una situación de mercado abierto, todos esos activos que son estratégicos lo podría comprar cualquiera. Fondo buitre de Cleveland, de Illinois y tal. Entonces, esos fondos buitre están recibiendo su parte de pastel, pero muy medida y controlada por parte de en estas subastas. Pero que son minúsculas. Si el Estado acumula viviendas que no están en el mercado por valor de 70.000 millones, ¿cómo no hay una apuesta por resolver los problemas de la gente que se queda, no? Entonces, o sea, que es una cosa que dices... Sería la segunda parte de la cuestión, que tiene que ver con la naturaleza del Estado neoliberal. O sea, ya no podemos apelar sin más a lo público. O sea, hay que cualificarlo de alguna manera, alguna figura democrática que sea capaz de volver a meter los intereses mayoritarios en el Estado, porque el Estado, precisamente, yo creo que una de las mejores definiciones de ese término, que es neoliberalismo, que está hasta en la sopa, es precisamente el asalto a las instituciones por parte del capital financiero desde los años 80 en adelante, en un poder que es prácticamente unilateral. Es decir, las estructuras públicas, y eso se ve fenomenal en todas las políticas de vivienda, de carreteras, de todas las de hipotecarias, cómo van confluyendo hacia el máximo desarrollo posible de los ciclos inmobiliarios en España, y eso se ha hecho desde el Estado en gran medida. Para drenar los recursos públicos hacia intereses privados. Y en eso decías tú antes, Manu, que los movimientos, bueno, son un contrapeso a eso. ¿Hasta qué nivel se está realmente siendo consciente de la necesidad de repensar lo público, de la necesidad de implicar socialmente a la gente en un control democrático de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha llegado al límite en el que la gente que está en los movimientos no solo lucha porque el Estado arbitre soluciones,
sino porque se permita que la gente autoorganice soluciones que garanticen que no vuelve a suceder una cosa así, ¿no? ¿Hasta dónde estamos en ese nivel? Pues estamos en un nivel incipiente, pero en un nivel que vamos hacia adelante. O sea, es un nivel incipiente de nacimiento de este movimiento social. Los movimientos sociales, para que echen raíces, para que realmente profundicen, tardan años, y este movimiento, pues hay que dotarlo de contenido político, como bien se ha dicho. Esto no es una crisis que sea caída del cielo, sino que es una estafa y una política de ingeniería financiera para beneficio de unos pocos y castigo de la mayoría. Y desenmascarar los que de manera oportunista se suman al carro de lo público. Y pongo un pequeño ejemplo, que ahora pues es necesario tenerlo. El Partido Socialista ahora se suma a la defensa plena del parque de viviendas públicos, tanto de Levima como del Ayuntamiento de Madrid, de la MV, y vemos lo que ha hecho en Parla, por ejemplo, que ha sido privatizar todo el servicio público de vivienda. Bueno, nosotros, desde los movimientos sociales, lo que queremos es ser mayoría, crear una hegemonía, como hemos dicho, del tema de la propiedad. Crear una hegemonía, que la propiedad es sin duda un fin social que tiene el derecho a la vivienda que ser cumplido para todos y para todas. Y eso es lo que tenemos que creer. Y efectivamente, cuantos más se sumen, llámese políticos, personas, se sumen a lo que es este tsunami que pide justicia, pues mejor será. Pero desde luego no hay que caer en los cantos de sirena de muchos que han sido los culpables. Hay que saber bien dónde estamos y contra quiénes estamos. O sea, hay que saber bien quién legisla para el pueblo y quién legisla contra el pueblo. Y desde luego, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la desgracia de tener el laboratorio, la prueba, junto a Valencia, pero bueno, nos toca aquí que estamos hablando de Madrid, de los modelos de privatización. Modelos de privatización que hemos visto que cuestan vidas, como en el tema de la sanidad. Y también el tema de la vivienda. Porque ya hablaremos que en materia de privatización ha habido verdaderos, puede parecer un poco fuerte lo que voy a decir, pero genocidios sociales. Ha habido personas que se han quitado la vida en la empresa municipal de la vivienda con cartas amenazantes de expulsión de las personas de sus casas, y no solamente esto, sino amenazas con quitar a los hijos, si se quedan sin viviendas, de estas personas, que son colectivos muy vulnerables. Eso, sin ningún género de dudas, es terrorismo social. Y el Partido Popular lo está haciendo en Madrid durante muchos años. Lo que está haciendo en la MV y en Levima, ese famoso mantra de que lo privado es mucho más beneficioso para lo público, es una falsedad. Y de ahí nuestro recurso contencioso administrativo que ha presentado la Plataforma Afectados por la Vivienda Pública Social y la PA Madrid, en el que ellos siempre dicen que lo público es más eficiente. Y por eso lo privatizan. Privatizan declarando que son innecesarias estas viviendas. Porque para poderla privatizar han tenido que modificar el reglamento de vivienda de la Comunidad de Madrid y la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y aquí lo establecen claramente, que los bienes y derechos que se enajenan son innecesarios para el cumplimiento del fin social del IBIMA. De verdad, es para echarse manos a la cabeza. Con el problema que existe para acceder a esta vivienda, con el problema que existe para poder acceder, cumplir, o sea, la lista de espera que cualquier persona que acceda a la IBIMA o a la MV, y vemos que son innecesarios para el cumplimiento del fin social. Esta conexión que has sacado es muy interesante, ¿no? Esa conexión entre Madrid y Valencia, donde son claramente dos ejemplos de dos comunidades y casualmente, que a mí no me lo parece, ¿no?, como en las dos ha habido los dos grandes centros de los grandes escándalos de corrupción del país. Parece que hay una íntima conexión entre el poder político y el poder económico que se sitúa por encima del interés social de la actuación política, y que eso al final es difícil explicar que eso es un garbanzo negro que se ha llevado un dinero a Suiza, ¿no? Parece que hay un elemento de corrupción que tiene que ver con el propio modelo y que solo cambiando el modelo se acaba con la corrupción y viceversa, ¿no? Las empresas no son ONGs, las empresas están para ganar dinero. Si se hacen un acuerdo con una administración pública es porque hay negocio, obviamente, y si fuese ruinoso, ¿no?, como ellos dicen, la educación, la sanidad, la vivienda, no son viables, no dan dinero, y dices, bueno, pues entonces no se metería ninguna empresa, ¿no? Entonces, esa conexión a mí me interesa sobremanera, ¿no?, porque parece que es indisoluble en todo caso. A mí me gustaría comentar algo sobre la corrupción como fenómeno sistémico, que es algo que pocas veces se mira con un poco de cuidado. Digamos que el modelo de crecimiento inmobiliario y de desarrollo territorial que existía en este país hasta hace poco, y que en realidad sigue más o menos latente, lo que hacía era las instituciones ponen todos aquellos factores, requerimientos infraestructurales para el desarrollo de los ciclos inmobiliarios, pero luego hay una cuestión local que se ventila en cada sitio.
¿Qué suelos? ¿Para quién? ¿Quiénes son los beneficiados? Todo eso son contactos cara a cara de redes del poder. No es algo que esté regulado, no sé, y es que en realidad funcionan así para tener la velocidad que requiere un ciclo inmobiliario del carácter del español, porque cualquier otra contractualización de todas esas condiciones lo que hace es ralentizarlo mortalmente, o sea, como que forma parte del arreglo sistémico y de la composición de las élites en cada lugar. Y esa es la corrupción en última instancia, aunque bueno, también ha habido casos, y esto hay que decirlo, en los que la legislación permitía, o sea, unos niveles de arbitrariedad. Por ejemplo, la ley del agente inmobiliario, que tú la conoces seguro muchísimo mejor que yo, en Valencia, que permitía simplemente que un agente privado utilizara la facultad pública de expropiar para construir extensiones inmensas. Entonces, teniendo eso, ¿quién necesita la corrupción de baja estofa cuando tienes instrumentos legales para hacerlo? Bueno, pero ha sido una constante también en Madrid, ¿no? O sea, han sido los dos laboratorios privilegiados. Claro, desde que Aguirre es presidenta, cada presupuesto se acompaña de una ley de acompañamiento que modifica sustancialmente la ley del suelo, sin debate. Y ojo que la ley del agente inmovilizador, de urbanizadores del PSOE. O sea, esta es la vertiente del PSOE, la ley del todo urbanizable, la del PP, son como dos acercamientos a un fenómeno ultradesarrollista como de crecimiento máximo, y la del PSOE es esta. Sí. La del PP es la 698, que es una de las primeras cosas que hizo el PP cuando llegó al gobierno estatal, pero que venía con el laboratorio de pruebas, que era el Plan General de Madrid, que todo lo clasificaba como urbanizable. Claro, es que es importante recordar bajo qué premisa de golpe parecía, y públicamente se vendió así, se compró así, que liberalizar el suelo alimentaría el proceso económico. Porque, volviendo en términos de hegemonía, y nos han ganado la partida claramente. La ley del suelo decía en su exposición de motivos que, poniendo en carga una gran cantidad de suelo, los precios de la vivienda, en última instancia, ni siquiera del suelo, de la vivienda, bajarían, lo cual se ha demostrado totalmente falso. Más bien lo contrario, ¿no? Parece. Efectivamente, porque el diferencial de precio no estaba en la conversión, está en el proceso de urbanización, que para eso estaba la ley del agente urbanizador de Valencia, agilizar ese proceso, porque hay pocos agentes que pueden urbanizar y darle esa plusvalía. Porque la gente lo entienda, porque a veces los expertos habláis, urbanizar es cuando tú vas a un terreno virgen y tienes que meter las canalizaciones, las calles, las lumbres, el alcantarillado, que es lo caro, digamos, ¿no? De que levantar una casa, digamos que es algo más barato. Relativamente más asequible. De hecho, una de las políticas que se pueden llevar para contrarrestar esto es favorecer la autopromoción, que cada persona pueda intervenir en ese proceso y apropiarse de esas plusvalías el mismo, ¿no? Si tú al final te puedes hacer tu casa, eso en el ámbito rural es muy normal, ¿no? Pues eso favoreciéndolo, pues se podría ahí incidir de una manera contracíclica. Yo iba volviendo un poco a lo de Madrid. Las medidas de Esperanza Aguirre, en el fondo, son más bien parches a una ley que ya era muy mala, que era la ley de 2001. Entonces, es verdad que nos ha acostumbrado por Navidad, como si fuese el turrón, pues nos llega Eurovegas o la ley de las 4 alturas, pero... o la reducción salarial de los funcionarios, son regalos del PP en Madrid. Me refería a lo estrictamente, a los parches de la ley del suelo, ¿no? Pero ya estaba todo más o menos cocinado. O sea, la ley del 2001 es una hija bastante mala de la ley del 98. La ley del suelo de 2008 intentaba, de alguna manera, deshacer el camino andado, pero ha sido un poco infructuoso, porque había medidas también moratoria para la valoración de los
los suelos, que es donde está parte también... Pero en definitiva ha habido desde el 98 toda una apuesta por convertir a todo el suelo, todo el territorio de la Comunidad de Madrid, y en el caso de Valencia también, en territorio urbanizable y por tanto objeto de negocio y por tanto acumulación, ¿no? Sí, sí. Eso, pero no solo, porque claro, eso no solo necesita la legislación de suelo. O sea, hay como una serie de legislaciones sectoriales que todas concurren a ese objetivo. Infraestructuras, evidentemente, reformas hipotecarias, políticas de vivienda, políticas de medio ambiente, todo está construido para lanzar al máximo el proceso urbanizador. Madrid y Valencia, hay que meter a Murcia en el saco, y hay que meter a Cataluña, porque los datos realmente Cataluña era una de las comunidades que más construía. Lo que pasa es que se visibilizaba mucho más porque era, de alguna manera, los rasgos del ciclo inmobiliario en Valencia y en Murcia llegaron a constituir una suerte de identidad nacional valenciana y murciana, sobre todo con los asuntos del agua, la lucha por los recursos para poder seguir construyendo, etcétera, etcétera. Pero no fueron solo ella. Y luego también es curioso, y esto es importante, todas las ciudades capitales de provincia registraron crecimientos inmobiliarios enormes, y porcentualmente las más altas fueron las más pequeñas. Es decir, esto fue un modelo de vertebración territorial. Muy pocos territorios quedaron fuera. ¿No? Pocos territorios quedaron fuera. Como lo de Gamonal digamos que ha sido para el resto del país una explosión de movilización desconocida, y para muchos de los habitantes decían, bueno, es que aquí hay todo, y empezaban a aparecer esos datos, ¿no?, del nivel de crecimiento, de la implicación de los constructores con el poder político, ¿no? Me interesa especialmente, Álvaro, el impacto que eso ha tenido también sobre el propio territorio y sobre la organización de la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo ciudades que crecen ordenadamente y que articulan y arbitran espacios de convivencia donde puede haber más proyecto político, comunitario, movimiento social, etcétera, etcétera, que ciudades que crecen como una especie de explosión que hace incapaz generar esa sociabilidad, ¿no? Y que además tiene un impacto medioambiental sobre el territorio, bueno, mucho más duro, ¿no? Sí, claro, como el fin último no era tanto construir ciudad como construir viviendas que vender lo antes posible, pues los espacios urbanos que hemos creado pues, son bastante desastrosos, con procesos de segregación, porque las viviendas de protección muchas veces se arrinconaban respecto de las viviendas libres, que eran las que daban dinero, con una presencia muy grande de grandes superficies comerciales que muchas veces aportaban el dinero que servía para la urbanización, y entonces cuando llegaban los primeros vecinos ya había abierto el Corte Inglés, por ejemplo, aniquilando la posibilidad de que hubiese comercio de proximidad e incluso pues, de primera necesidad, casi. En estos barrios al final prácticamente solo sobreviven los bancos, alguna franquicia y algún... Sí, yo creo que San Chinarros, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que crece en torno al Corte Inglés. Se articula el proyecto de urbanización de estas viviendas y luego fundamentalmente el servicio dotacional, que debería ser al revés, o sea, debería ser primeramente establecer... Por lo menos de forma... o coordinada, al menos, no primero la urbanización y luego... ¿Cómo es en estos barrios, Manu? En los barrios, claro, porque no es lo mismo los barrios tradicionales o los municipios de Madrid, como el otro día que fue en Villalba, que digamos que la gente tiene una vinculación con el territorio, con sus vecinos, con tal, y que, bueno, ver a un vecino con problemas de desahucio o de pobreza o de lo que sea siempre despierta más solidaridad. ¿Cómo es estos nuevos barrios en los que sin duda se están produciendo muchos de los desalojos también de vivienda social, de alquiler? ¿Cómo es organizar algo que está diseñado para que no tenga espacios de organización? Pues ya lo podemos ver diariamente. O sea, la mayor parte de los desahucios en materia de vivienda pública en Madrid suelen ser en el Ensanche de Vallecas y en el Pau de Carabanchel. Son dos grandes sitios donde se concentran el gran número de desahucios de materia de vivienda pública. Pues los podemos ver. O sea, falta dotacional, falta de servicios dotacionales, grandes bloques, grandes urbanizaciones, carencia de vínculos que puedan servir de unión, como piezas deportivas, servicios educativos, servicios lúdicos, servicios de bibliotecas, y es lo que realmente han conseguido. Ciudades impersonales
ciudades en las que la vida se realiza en torno a su casa, no en torno a la calle, no en torno al contacto con los vecinos, no en torno al contacto de los problemas del otro, que son nuestros problemas y que unidos los podemos solucionar, sino en torno a nuestros problemas. Y, como dijo el filósofo, el hombre es el enemigo del hombre, y cuidado con acercarte porque él te puede quitar tu problema, y a lo mejor la persona que no puede pagar el alquiler es porque no lo paga y te está robando a ti, que es el inmigrante. Es una política de, como hemos dicho, de perversión social, en el que el ser humano es enemigo del ser humano, y en el que para tener yo más tú tienes que tener menos. Y eso es un tremendo error que esta política capitalista, esta política, este sistema realmente tiene que primar el beneficio antes que los derechos fundamentales de las personas, es lo que nos ha llevado. Y aquí lo tenemos claro. Pero a la vez también a mí me ha parecido sorprendente que bueno, hay muchos países que con la misma crisis, con otros motivos y con menos presencia quizá de la vivienda, hay como una competición por cuestión de raza, de etnia, de origen, y creo que la PA ha tenido un papel importante en igualar los problemas a ese respecto y en unificar luchas de, bueno, es que estamos en la misma lucha. Por supuesto, por ejemplo, nosotros, como hemos dicho, estamos por el derecho a la vivienda universal de todas las personas, ¿no? ¿Y qué hace fundamentalmente los fondos buitre o las empresas públicas que posteriormente van a vender las viviendas a los fondos buitres? Por ejemplo, primero, distinguir entre españoles y extranjeros. Y segundo, que es importante, entre legítimos propietarios o inquilinos y no legítimos. O sea, una persona que estaba en la calle y que ha pedido reiteradamente una vivienda pública y regularizar su situación puede adquirir o puede recuperar, o como se suele decir vulgarmente, que ellos lo dicen así abiertamente, ocupar una vivienda de especial necesidad. Una vivienda de una mujer embarazada, como ha pasado el desahucio de Usera el otro día, o muchísimos otros. O sea, estamos en un mundo realmente totalmente en una política surrealista por parte del Partido Popular. Ese Partido Popular que dice proteger al no nacido y echa de su vivienda, de viviendas públicas hace 2 meses en la calle Orovilla de Villaverde, a una persona que llevaba 15 años viviendo porque se le cedió a un familiar esa vivienda y ha intentado regularizar la situación con la MV y no le ha hecho ningún caso ni la ha recibido ni tan siquiera, y le echa a la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional. Y claro, hay muchos propietarios con los que ha hablado la MV, que te dicen, inquilinos, que te dicen, si esta mujer es de patada. Bueno, no, perdona, esta mujer presentó la solicitud en el mismo momento que tú, lo que pasa es que no lo han contestado. Y esta mujer era un familiar el que estaba viviendo y vivía con esta persona, que en aquel momento era adjudicataria. ¿Por qué? Y es lo que animamos, desde los movimientos sociales animamos o intentamos acorralar a los poderes públicos. Si ellos no conceden el derecho universal a la vivienda, el artículo constitucional y numerosas declaraciones universales que establecen que toda persona tiene el derecho a esta vivienda, tanto niños como mujeres como personas, en este caso, pues si ellos no lo conceden lo vamos a apropiar nosotros. Y esto, perdón, que como se suele decir, esta apropiación popular es lo que intentamos lograr. Pero claro, ahora nos pasa como nos pasa en Andalucía, la distinción entre pobres y menos pobres. Las personas que no tienen ingresos y que han ocupado una vivienda porque no tienen otra solución, o las personas que han sido inquilinos o que en su momento sí que fueron adjudicatarias. El problema es denunciar las numerosas viviendas que tienen vacías. No es una competición de si yo la merezco o no la merecemos, o tú no la mereces. El problema es que existiendo viviendas para todos no se den. A lo que asistimos con este tipo de operaciones, igual que el rumor de que parte del parque de viviendas del Sareb pueden ser derribado y vuelto a construir, es, digamos, una nueva vuelta de tuerca a intentar mantenernos como en el espacio inmobiliario de la economía mundial. O sea, realmente no hay una apuesta política de salir de ese círculo horrible. Ahora lo que está bien... Sin duda, o sea, lo que hay es una reiteración de los mismos patrones como de composición del capitalismo global de los últimos años. La crisis del capitalismo es muy profunda, de hecho, si se mira los ciclos largos es posiblemente la crisis del 73 no superada, o sea, es una crisis de fondo industrial, de acumulación, de ritmos de acumulación, de productividad del trabajo, y todo eso, claro, la respuesta fue la respuesta financiera fundamentalmente, de la que todo lo que estamos hablando no es más que la variante local. Y eso hoy por hoy no tiene alternativa. Si es que la cuestión es que nos encontramos en una situación potencialmente revolucionaria, no porque haya un sujeto revolucionario, sino porque el modelo de acumulación
tal y como se plantea ahora mismo, es lo que los economistas llaman un juego de suma cero y que podemos decir que o tú ganas, yo pierdo. No hay solución intermedia, no hay margen para la negociación, como lo había en un modelo keynesiano donde había productividad del trabajo. Es decir, que incluso en un nuevo proceso de acumulación, a lo que vamos es que un tercio de la población sea pobre. Desposesión. Por eso, reivindicaciones como las de la PA, por supuesto, todo lo que ha sucedido en torno a lo público, que además es de mucha profundidad porque es de recomposición de lazos sociales, por lo menos en sanidad y en educación, vivienda tiene sus propias connotaciones, todo esto son demandas potencialmente revolucionarias, porque no hay una contraparte que pueda gestionarlas desde una mediación, desde un terreno intermedio, no hay. Las finanzas no entienden de eso. Para ti o para mí no hay terreno intermedio. Las burbujas inmobiliarias eran una especie de terreno intermedio capaz de reconstruir de alguna manera un estrato medio, una clase media, pero claro, ya hemos visto a dónde llevan. Por ir cerrando el debate, sí me gustaría de los tres aspectos que cada uno sois más expertos, ¿no? ¿Cuál es la salida, ¿no? Porque después de este debate, bueno, da la sensación de que los movimientos están disputando una hegemonía que nos ganaron en un determinado momento político y que están dando una recomposición de los lazos sociales que nos han descompuesto y que por tanto van lento porque van lejos, pero no dejan de ir lento y no se sabe si podemos esperar y bueno, pues por esa vía, cuáles son las salidas, cuáles son los márgenes en los que nos vamos a poder mover para cambiar esta situación. Si analizamos el ámbito económico, da la sensación de que esa crisis profunda del capitalismo y la inserción del país en ese modelo nos deja sin alternativas y que sigue siendo el enjuague de esa burbuja inmobiliaria y por tanto el asumir que como no hay marcos intermedios la mitad de la población va a ser pobre de por vida o cuál es la otra salida, ¿no? Y en el campo un poco de las ciudades y del urbanismo lo mismo, ¿no? Cómo si todo lo demás falla, cómo se puede diseñar las ciudades de una manera más humana, más directa, más pensando en generar comunidades para que al final el conjunto de las intervenciones alumbren un proyecto distinto, ¿no? Para Madrid, para el país y que saque a este país de esa especie de condena en la que vamos a vivir de la especulación y por tanto de la corrupción y por tanto de la miseria de una parte de la población, ¿no? El que quiera empezar a concluir. Lo primero sería, en el caso de que se consiguiese alguna cuota de poder, paralizar todos estos de inmediato, o sea, todas las liquidaciones de parque público, todas las políticas de promoción de vivienda protegida en propiedad, todo focalizándolo de nuevo en el alquiler social para esa situación de emergencia combatirla. Luego quería añadir una cosa que es en términos también de competitividad, todos los esfuerzos que dedica la población a la vivienda es un lastre enorme. O sea, en gran medida en los países centroeuropeos el derecho a la vivienda no es tanto por una lucha social, sino por garantizar que esa población tenga capacidad de consumo, capacidad de ahorro para luego dedicar a la inversión y nos hemos centrado todo el rato en el espacio residencial, pero en el espacio productivo pasa 3/4 partes de lo mismo porque el nivel de precios también les afecta. Entonces, claro, no hay alternativa de modelo económico. ¿Cómo va a surgir ningún tipo de emprendimiento con estos mimbres, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente habría que centrar el tiro en la rehabilitación de lo ya construido, que a lo mejor tenemos que rehabilitar el ensanche de Vallecas, no solo el centro de Madrid, ¿no? Pero no es ni medianamente sensato plantear ningún crecimiento más de las ciudades. Ya tenemos suelo clasificado a expuertas, lo que va a haber que hacer es cortar y recomponer reordenar los usos. Efectivamente. Además, la rehabilitación tiene la ventaja de que es más intensiva en trabajo en relación a la inversión y de hecho pues, la gran mayoría de los países europeos la proporción de obra nueva a rehabilitación era completamente inversa en España. Entonces, el escenario es un poco parecido a lo que ocurría al final de la transición.
si por algo está el artículo 47, fue una concesión a la presión social que hubo en su momento. Lo que pasa es que luego se desvirtuó, pero ese contexto, pues algunas similitudes tienen. Hay que aprovecharlo para forzar la máquina y construir una hegemonía que efectivamente haga entender a la mayoría social que el derecho al alojamiento es una base del Estado social, ¿no? Manu, ¿cómo pasamos de los movimientos que se articulan para defenderse de los movimientos que construyen alternativas? Muy bien, como acabas de decir, efectivamente, que una vez, sin duda, para paralizar o para parar esa sangría de pérdida de derechos, una vez que haya un cambio de gobierno, creo que los movimientos sociales lo que tienen que estar ahora mismo, efectivamente, es por tomar el poder. Pero el tomar el poder no nos lo tomemos como algo, como una acción de saltar una valla y saltar la Moncloa y saltar la Zarzuela, que a lo mejor con el tiempo se dará y ojalá lo vean estos ojos. Pero tomar el poder es crear, como hemos dicho, una opinión pública favorable a este derecho. Ningún derecho se ha conquistado en este país sin que el movimiento social que haya luchado por ese derecho haya ido por detrás del movimiento político. O sea, del gobierno de turno que apruebe esta ley. El movimiento feminista siempre ha ido por delante de los derechos feministas que han sido otorgados. El movimiento por la liberación homosexual siempre ha ido por delante. Pues, por tanto, el movimiento de la vivienda lo que tiene que hacer es alumbrar, arrastrar a esos políticos que efectivamente, a este cambio político que se vislumbra en Madrid, arrastrarle y condicionarle. Es nuestra labor, porque ya podemos entrar en la diferencia entre gobierno y poder. Un gobierno sin poder es un gobierno débil, frágil, que no va a conquistar grandes cambios sociales o profundos cambios sociales. Los movimientos, en la calle, el poder popular es el que se tiene que encargar de que ese gobierno, que sea realmente beneficioso para el 90% de la población, ese gobierno que mire por las capas populares y que mire por el derecho de la mayoría, esté enraizado, conquiste derechos que sean ya definitivos. Y es lo que tenemos que trabajar. Seguir alumbrando a la sociedad en un núcleo de empoderamiento colectivo, en un núcleo de empoderamiento y de crear redes de apoyo mutuo que sean capaces de conquistar esos derechos, porque no lo olvidemos, los derechos no los da ni un partido, ni otro, ni nadie. El derecho se los da el pueblo los da, efectivamente, y tenemos que conseguir que el pueblo, que esos derechos se escuchen en los parlamentos, y en los consejos de ministros y en los consejos de dirección de esas empresas públicas, porque ahora solamente se escucha el ruido de billetes que salen de la cartera de estos fondos privados a los fondos públicos para perjuicio y sobre todo para desgracia de los ciudadanos. Isidoro, la parte económica, que es la más compleja, sí, ¿cómo diría salir que, de esta crisis profunda del capitalismo? Yo diría que la única solución es política, o sea, que quizá... O sea, que la única forma de salvar la economía es la democracia. O sea, es una cuestión de la construcción del poder popular y directamente forzar los cambios desde ahí, en una situación que ya digo, es de ellos contra nosotros, de una manera como o tú o yo. No hay terreno intermedio. Eso es una mala noticia y una buena noticia. O sea, de alguna manera nos encontramos en una situación en la que nos vemos impelidos a la transformación y eso es bueno. Y estamos en una situación, o sea, bastante buena para acometer esto, desde luego mejor de la que ha habido en los últimos 30 años. Yo sé, la verdad, cuando sigo escuchando lloros y tal, me distancio bastante porque creo que la situación es muy, muy buena, ¿eh? Y no solo, y yo creo que esto también es importante, hemos hablado mucho de movimientos sociales. Los movimientos sociales cumplen su papel, en el caso de la PA, por eso es evidente. Pero hay un estado de movilización que va muchísimo más allá de los movimientos sociales. Lo hemos visto con las luchas con los hospitales públicos, con las mareas, la marea verde, la generación... Sí, forma parte de... Pero digamos que una cosa son los sectores políticamente organizados y otra cosa diferente es un estado de opinión que llega a ser mayoría social. Sí. Pero es el objetivo de los movimientos sociales, llegar a ese estado de opinión que es mayoría social para conquistar el poder. Sí, bueno, pero esa gente no forma parte... Es que digamos que los movimientos tienen una definición sociológica mucho más acotada y esto es otra cosa, no son exactamente movimientos. Eso es otra cuestión y que realmente son un activo y es en la fusión de las dos cosas donde está la posibilidad de triunfo que hoy es tangible. Y otra cuestión, las cuestiones transnacionales.
que parece que no, pero son cosas que la división del trabajo de alguna manera nos ata, la división transnacional del trabajo, la división europea, el euro, todas estas cosas nos atan a algo. Bueno, pues no. Realmente los vínculos de dominación son relaciones sociales, siempre han sido. Esto lo sabían bien los antiguos movimientos obreros. El vínculo que une al patrón y al obrero es de dos direcciones. Él está tan vinculado a ti como tú a él. O sea, es como hacer política en una escala o en otra. ¿Dónde quieres? ¿Qué tipo de relaciones de poder quieres tocar? Esa es un poco la pregunta que hay que hacer, no hay que dejarse impresionar, vamos. Muy bien. Bueno, nos hemos traído en el primer experimento de Tuerca Distrito Federal a esta azotea, que desde aquí vemos Madrid y desde aquí queremos analizar ese Madrid para que sirva para analizarlo todo y para alumbrar los proyectos de futuro que sin duda tienen capacidad de cambiar el curso de las cosas. Muchas gracias a los tres, yo creo que ha sido un debate espectacular, creo que hemos tenido todos los ámbitos y que lo hemos tocado en profundidad, desde lo más básico de los problemas cotidianos de la gente afectada por la vivienda hasta esas relaciones de poder en el ámbito transnacional que desde luego nos condicionan. Gracias a los tres y seguiremos aquí en Tuerca Distrito Federal. Gracias. Antes de la revolución neolítica éramos nómadas y todos éramos igualmente importantes, hombres y mujeres, puesto que cada uno tenía su lugar y todos éramos necesarios para nuestra supervivencia. Unos sabían cazar, otros sabían recolectar, otros sabían luchar contra el enemigo, otros sabían luchar contra las fieras, otros sabían mantener la cohesión interna. ¿Se imaginan ustedes que por la noche, cuando había que ocupar la cueva, a alguno le dijeran: oye, tú no tienes aquí espacio, vete afuera? Pelea con las alimañas, lucha contra el calor, contra el frío, sufre las inclemencias del tiempo. No se permitirían ese lujo porque sabían que al día siguiente toda esa gente volvía a hacer falta. Aristóteles, unos cuantos años después, escribió en La Política que la virtud de la ciudad estaba en la promoción del bien común. Hoy parece que algo hemos perdido en el camino, porque la única promoción que interesa a algunos es la promoción de la vivienda privada. Hay algunos que se olvidan de que cuando encienden la luz, abren el agua, acuden a la nevera, sacan la basura, circulan por nuestras ciudades, todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Sin embargo, están expulsando fuera de la cueva, desahuciando a decenas de miles, contando con que al día siguiente no les van a hacer falta. ¿Cómo nos hemos podido desconectar tanto? Cómo la democracia, que es el poder del pueblo, termina convirtiéndose en una plutocracia donde solamente los ricos mandan. Aristóteles, ¿estás ahí? Decía el griego que cuando desaparece la virtud en nuestras ciudades podríamos sobrevivir simplemente en manadas de lobos. Y es cierto que hay gente que está dispuesta a aullar para que no le confundan con una de las víctimas. Pero señores lobos, ya hay mucha gente que se ha cansado de ser cordero. Hasta la semana que viene.